¿Qué es el Evangelio? Con signo de interrogación. Amén. ¿Cómo se llama la serie? ¿Qué es el Evangelio? Y hoy quisiera hablar como cosa extraña. Digo extraña porque casi siempre estoy tomando todo un pasaje, pero creo que el versículo que hemos elegido para la predicación del día de hoy encierra el plan de Jesús para llevarnos a Dios. Amén. Voy a repetir eso. Aquí encontramos el plan de Jesús para llevarnos a Dios. Así se llamará la predicación en este día. Así que si alguno de ustedes apunta, qué bueno. Para que veamos que hacemos las cosas conforme el contexto bíblico o el texto bíblico, por favor acompáñenme en la primera de Pedro, capítulo número 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Amén. Dice así la escritura: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en... No todos leen aquí, pero vivificado en espíritu. Pero la frase que creo que marca o que nos ayuda a entender el mensaje de esta mañana es justamente la frase que nos dice que Él ha hecho todo esto para llevarnos a Dios. Dice: porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados. Y ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque Cristo no necesitó, ni necesitará volver a padecer por sus pecados. La obra del Calvario, la obra del Evangelio es suficiente para perdonar todos los pecados de aquellos que creen en Jesús. Amén. Ese es el primer punto. Lo otro es que el justo por los injustos. ¿Cuántos injustos hay aquí? Uy, somos poquitos los injustos. A los otros, por favor, me dicen cómo quieren que les saque la foto de las alitas de los angelitos. Nosotros somos injustos. Diga: yo soy injusto. ¿No lo cree? Diablo mentiroso, dígale que le diga la verdad, porque usted y yo somos injustos. Hermanos amados, ese es el plan de Cristo. Él se entregó a sí mismo. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se entregó a sí mismo por los pecados nuestros. Él, siendo el justo, se hizo un injusto. No que cargara él injusticia, no que él fuera injusto como tal porque hiciera o cometiera una injusticia, sino porque cargó toda nuestra injusticia para que nosotros pudiéramos tener justicia delante de Él. Pero no solamente eso, la palabra también nos dice en la última frase: siendo a la verdad muerto en la carne, porque Cristo murió, pero vivificado en espíritu. Y eso es nuestra esperanza. Cristo es vivificado en espíritu. Y si tú y yo tenemos a Cristo, si hemos recibido el evangelio de la salvación, tú y yo, ustedes y yo, hermanos, tenemos vida eterna. Amén. Pero ¿cómo funciona el evangelio? ¿Cómo actúa el evangelio para que esto sea una verdad en nuestra vida? Creo que lo primero que el evangelio hace es crear la nueva forma del corazón cristiano. ¿Y cómo es eso? ¿Eso con qué se come? Dicen en mi país. El evangelio obra de la siguiente manera: el evangelio penetra como una espada con el poder del Espíritu en el corazón humano caído, pecaminoso, injusto y duro, y lo recrea y lo forma de distintas maneras. Vamos a ver las maneras en que Dios obra para que en nosotros haya la posibilidad de caminar a la eternidad juntamente con Cristo y ser presentados delante del Padre. Entonces,
lo primero que hace el Evangelio es lo siguiente: cuando el Evangelio entra en tu vida como esa espada poderosa, lo primero que hace es liberar el corazón de algo terrible que ustedes y yo conocemos muy bien: la culpa. Porque ninguno de nosotros puede sentir o decir que en ningún momento se ha sentido culpable delante de Dios. Por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Entonces, lo primero que hace es liberar el corazón de esa miserable condición de culpabilidad y también de todos esos sentimientos y emociones que rodean y arruinan la vida de las personas. Entonces, lo primero es que la culpa es quitada. Ya no hay culpa, sino que el fruto del Espíritu Santo, que como todos conocemos es amor, alegría, paz, gozo, todos lo conocemos, ¿cierto? Eso viene en nuestras vidas. El Espíritu Santo se ha mudado a vivir en nuestro ser cuando el Evangelio penetra en nuestra vida. ¿Cuántos saben eso? ¿Hay respaldo bíblico para eso? Bueno, vamos a verlo entonces más adelante. Entonces ahora hay una nueva forma en la vida de aquel que tiene el Evangelio. El corazón de esa persona es cambiado, una nueva forma de amor, una forma de paz, una forma de alegría. Amén, ¿estamos entendiendo hasta ahí? Gloria a Dios. Otro punto central en el que el Evangelio y el plan de Dios actúa de forma efectiva es la forma en que el Señor toma y cambia nuestro corazón de toda duda. Ya no hay duda, porque el Espíritu de Dios arrasa con toda duda. Y ahora lo que hay en su lugar es fe, certeza y convicción. Y ese corazón comienza a amar a Dios. Es para eso que el Evangelio actúa en nuestras vidas, para amar a Dios sobre todas las cosas. Toda nuestra mente para conocer a Dios. El Evangelio actúa en nuestra mente, cambia nuestra forma de pensar para que podamos nosotros conocer a Dios y ver a Dios. Él actúa en toda nuestra alma para que nuestras almas anhelen a Dios, y el Evangelio actúa en nuestro corazón para enamorarnos de Dios. Amén. Solo si el Evangelio se anida en nuestro corazón, si toma el lugar preeminente planificado por Dios antes de la fundación del mundo, será posible caminar a la eternidad de la mano de Cristo y llegar a la meta, que es la presencia del Padre. Entonces es solamente si el Evangelio entra en tu vida. Permítame decirle que no es algo que haga que nosotros lleguemos a un pequeño grado de simpatía con Dios. No es solamente para simpatizar con Dios. El propósito del Evangelio es cambiar nuestros corazones de una manera tan grande que cuando nosotros hablemos de Dios, podamos sentir que nuestro corazón vibra por Dios y vivamos apasionados por Dios, con sentimientos y emociones y un carácter correcto hacia Dios. Ese es el plan que Dios trazó desde antes de la fundación del mundo. Es un plan muy viejo, sí, pero sigue funcionando. Y no lo va a cambiar Dios, porque Dios, o en Dios no hay sombra de variación. Dios no cambia. Amén. Es el mismo plan de ayer, es el mismo plan de hoy y será el mismo plan de salvación hasta que el Señor Jesús regrese. Y es efectivo, mis amados hermanos. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar pecados. Amén. Otra cosa que es importante es que la persona que nos hace la invitación es alguien confiable y poderoso para cumplir el encargo del Padre, y no necesita repetir el sacrificio. Ya lo dije hace un momento. Dice el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Es Cristo el personaje central de la historia de la humanidad. Estoy hablando de historia, mire, en este momento. No estoy hablando de nada que tiene que ver con la fe. Hay un antes y un después de Cristo. ¿Entendemos eso, cierto? Entonces, incluso el mundo reconoce que Cristo es un personaje central.
Ahora, nosotros que conocemos más de Cristo, podemos confiar en Él. ¿Cuántos pueden confiar en Él? Y Él está haciendo una invitación. Él está haciendo una invitación y nos dice que Él nos quiere llevar a Dios. Lo hemos leído, ¿cierto que sí? No es una invención mía. ¿Dice eso la palabra que leímos o es que me estoy equivocando? Siempre les voy a decir lo mismo. Juguemos a que yo pregunto y ustedes responden, ¿vale? Dice la palabra que leímos que Cristo se entregó, padeció por una sola vez por los pecadores, ¿cierto? ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. La invitación de Cristo merece ser oída. La invitación de Cristo merece ser atendida. Amén. Ese mensaje ha sido predicado. Ese mensaje es predicado y será predicado. El problema no es que no se haya predicado. El problema, hermanos, es que si el evangelio no ha logrado cambiar tu vida, entonces esa invitación parece no ser muy atractiva para ti. Porque si el evangelio no ha entrado en tu vida, tú no amas a Dios. Si el evangelio no ha entrado en tu vida, tú todavía no desprecias tu pecado. Y si esa es tu condición, definitivamente a ti no te anima ir a la presencia de Dios. Pero hoy tenemos una oportunidad de que ese evangelio sea real en tu vida, invada tu corazón, tu mente, todo tu ser, para que dé respuestas a este Dios que tiene un representante impresionante. Se llama Jesucristo, el Señor y Salvador de nuestras almas. Amén. Entonces, si el evangelio no ha entrado en tu vida, no es posible que Jesús te lleve al Padre. El problema entonces para muchos es que creen que sin respuestas a Dios pueden lograrlo. Y ahí estoy hablando de ese espíritu de religiosidad que algunos tienen, que piensan que porque vienen a la iglesia están listos para estar con el Señor. Pero eso no es lo que la palabra del Señor nos invita a hacer. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando hablo de que tenemos que tener pensamientos nuevos y una actitud y un carácter nuevo delante de Dios, estoy hablando de pensamientos, sentimientos y emociones y de un carácter cambiado. Me estoy refiriendo entonces no a algo que nosotros podemos hacer humanamente. Me estoy refiriendo al fruto del Espíritu Santo en tu vida. Ningún sentimiento o emoción a los que me estoy refiriendo tienen que ser o tienen que ver con la parte corporal de ninguna persona. ¿Estamos entendiendo eso? Estoy hablando de algo que sucede dentro de nosotros. Estoy hablando del efecto genuino del evangelio en el corazón de los hombres. Estoy hablando del poder transformador de la palabra de Dios. Amén. No estoy hablando de asistir a la iglesia, no estoy hablando de cuántas cosas yo hago, no estoy hablando de nada carnal, porque la Biblia dice que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Si aún nuestros cuerpos van a ser cambiados, ¿cuánto más necesita ser cambiada nuestra mente? El evangelio necesita penetrar nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser. Jesús tiene un plan, un deseo, llevarnos a Dios, pero solo una iglesia gloriosa, una iglesia con una mente limpia, con un corazón que ama de verdad a Dios, podrá ser presentada a Él. Una iglesia gloriosa. Yo quisiera que usted en esta hora anhele ser parte de esa iglesia y que le pida a Dios y le diga: Señor, limpia mi mente, mi vida, mi corazón de todas esas cosas que hoy me alejan de ti. Porque estoy seguro que hay personas aquí presentes en el cuerpo, pero en su espíritu lejos de la palabra. A ninguno le pido que levante la mano. Si lo hace, es un valiente. Amén. Mire el anhelo del Señor Jesús. Efesios 5:27 dice que Él tiene un fin, Él tiene un deseo, Él tiene un anhelo, y es este. Efesios 5:27 dice:
a fin de presentársela a sí mismo, está refiriéndose a la iglesia del Señor, una iglesia que gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el deseo de Cristo. Amén. Frente a la gloria de Dios, mis amados hermanos, no cabe, no tienen lugar el egoísmo, la vanagloria, el menosprecio o la apatía. Frente a la gloria de Dios no hay cabida para ninguna de esas cosas carnales, ni pensamientos que nos llevan cautivos al pecado, que nos llevan cautivos a las cosas meramente humanas. Dios quiere despertar en nosotros una nueva mente, pero lo hará a través de su Santo Espíritu. Y usted y yo debemos pedir eso en este día. Amén. En cambio, para aquel que tiene el Evangelio, ningún golpe de pecho, ninguna doble vida será disfrute para él. Para alguien que ha sido enfrentado con el Evangelio, para alguien que vive el Evangelio, esas cosas viejas han pasado, ahora es una nueva criatura. Por lo tanto, no es el comportamiento primero para ser cristiano, sino que mi comportamiento cristiano será el fruto de haber nacido de nuevo, de haber recibido un cambio interno por el Espíritu Santo, basado y fundamentado en la verdad de la palabra de Dios, que no es otra cosa que las buenas nuevas, el evangelio de salvación. Amén. La pregunta es, ¿está orando el evangelio en tu vida? Yo creo que hay una pregunta recurrente aquí. Necesitamos ver si genuinamente el evangelio está funcionando en nuestra vida, sí o no. Pero si el evangelio no está funcionando, hay alguno de los dos que está mal. ¿Será usted o será Jesús? No sé, yo tengo la pequeña sospecha de que como que somos nosotros. Algunos dicen, no, yo ya he creído en el evangelio. Sí. Hasta los demonios creen y tiemblan, dice la Escritura. O sea que si nosotros hemos creído de alguna manera superficial en el evangelio, estamos calificando para demonios nada más, hermano. Así que piensen esto. Alguno podría pensar, dije ya, que estamos listos para comenzar a vivir una vida muy placentera. Pero permítame decirle algo que a veces o que lastimosamente veo en las iglesias. Particularmente debo hablar de esta, y es que hay mucho desconocimiento de la palabra de Dios. Nadie podrá alcanzar tan grande bendición de llegar a la presencia de Dios siendo un desconocedor del evangelio de Cristo. Amén. Uy, a nadie le gustó eso. ¿A nadie le gustó que le diga que no lee la Biblia? ¿A nadie le gustó que le diga que es un desconocedor del evangelio y que de alguna manera hemos entendido que desconocer la palabra es vergüenza delante de Dios? ¿Sabían eso? La Biblia nos dice eso, lo hemos estudiado los viernes aquí. La Biblia nos dice que nosotros debemos ser obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos, que traza, que conoce, que usa bien la palabra de verdad. Eso significa que si usted y yo no conocemos del evangelio, de la palabra de Dios, tenemos motivos de vergüenza delante del Señor. Pero piensen esto, si usted es un desconocedor del evangelio, Cristo dijo algo maravilloso. Por favor, acompáñenme a Juan capítulo 8 versículo 32 y luego saltamos rápidamente al 34. Este es un versículo muy conocido. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad, uy, se lo saben. Y yo que decía que ustedes no saben la Biblia. ¿Qué significa eso? En el contexto, significa ser libre de pecar. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 34. Dice que quien peca es esclavo del pecado.
¿Se dan cuenta? Entonces, el Señor está hablando o pensando en libertad del pecado. El hombre que recibe el evangelio quiere librarse, siente que puede librarse del pecado. Si ustedes conocen la verdad y la verdad que es el evangelio está en usted, eso le permite pensar correctamente y es un poder. Escuche esto, de conocer la verdad es un poder dentro suyo, un poder que destruye el pecado y da libertad en la mente. Amén. Ok, por tanto, cuando dice que conocerá la verdad y la verdad lo librará del poder del pecado, quiere decir que algo profundo en su interior está cambiando al conocer esta verdad. Es entonces que el evangelio es más real que nunca y las prioridades de aquel que conoce el evangelio y los pensamientos de aquel que conoce el evangelio tienen que cambiar. Por eso no me diga que usted es cristiano evangélico si usted todavía sigue viviendo de la misma manera. El evangelio tiene que traer consigo fruto. Y ese fruto se manifiesta en su vida porque dentro de su ser el evangelio definitivamente va a obrar, va a cambiar y va a establecer nuevas prioridades que serán vistas fácilmente por los demás. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos otra forma de pensar, porque el evangelio ha entrado en nuestras vidas, dejamos de amar el mundo. La palabra, el Señor Jesús nos ha dicho: no améis el mundo ni las cosas que en el mundo hay. Ama a Dios. Eso es lo que comienza a suceder. Eso es lo que realiza Dios en tu ser. Un nuevo despertar a un amor nuevo, a un amor sublime, a un amor que nunca antes habías conocido. Y el pecado entonces pierde poder en tu vida porque tú no pecas sin pensar. ¿Cuántos saben eso? Siempre un pensamiento que esclaviza a las personas está detrás de todo pecado. Pero si el evangelio entra en tu mente, en tus pensamientos, serán esos pensamientos de honra, serán pensamientos que dan gloria a Dios. Entonces lo primero son los pensamientos correctos a través de la libertad que la palabra de Cristo trae a nuestras vidas, actuando de forma efectiva en nuestra mente. Amén. Muchos no encuentran el gozo que deben experimentar en el evangelio, porque lo viven de forma equivocada. Pues para ellos lo que otros viven les amarga, y todo eso porque han hecho caso omiso de la palabra de Cristo. Y como resultado están perdiendo la gracia de Dios. Y escuche esto, gracia, perder la gracia no significa perder la salvación. Que les quede claro este punto. Vamos por favor a Hebreos 12:15. Mirad bien, coma. Espero que no hayan saltado la coma ya. Miraron bien. Mirad bien. Eso significa, presten atención, estad atentos a algo que pasa. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Wow, ¿por qué? No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por eso o por esa raíz muchos sean contaminados. Si mi mente y mi corazón, que dicen amar a Dios, están más pendientes de que si otro no ama a Dios, definitivamente en lo cotidiano, mis amados hermanos, si comenzamos a compararnos con otros, siempre vamos a encontrar personas que son mucho más altas, más inteligentes que nosotros, pero también otros que son más bajos, ¿cierto que sí? Y tal vez menos capacitados que nosotros.
Si solamente en nuestra vida cotidiana aplicamos eso, nos vamos a amargar. Pero si aún en el peor de los casos lo hacemos en el evangelio, sin poner nuestro corazón y permitir que Dios obre de esa manera libre, entonces vamos a ser contaminados por una amargura que traerá desgracia no solamente al que la vive, sino también a los que le rodean, porque la palabra dice que no estorbe esta amargura, porque por ella muchos pueden ser contaminados. Amén. No se preocupen, hermanos. Si alguno se siente así, no se preocupe. El plan de Cristo de llevarnos a Dios el Padre, ese plan sigue vigente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hoy hemos venido para que el Señor nos hable, para que haya un pensamiento cambiante en nuestra vida, pero que cambie ¿a qué? A Él. Un pensamiento que se adhiera, que se acomode a la palabra de Dios, al evangelio de Dios. Amados hermanos, a veces creemos que nuestros esfuerzos tienen que dar fruto, y eso tal vez funcione en el mundo, pero en el evangelio no es del que corre y toma decisiones sin contar con Dios. ¿Estamos entendiendo eso? El evangelio no es algo que yo pueda manipular, no es algo que yo pueda acomodar a mi vida. Yo tengo que acomodar mi vida al evangelio, porque la palabra de Dios es poderosa para cambiar las vidas. Pero mis palabras están llenas de ignorancia, de poco acierto, de insensatez. Mis palabras están llenas de total desatino. Pero la palabra de Dios, en la que nosotros podemos confiar, hoy nos recuerda que a veces obramos de forma necia. Permíteme decirles algo que dice en Mateo 15:8. El Señor Jesús, citando el Antiguo Testamento, dice, cuando frente a los fariseos, dijo que incluso le estaban siguiendo. Mire, dijo esto: esta gente me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano adoran. ¿Qué significa la palabra vano? ¿Sabe qué? Aquí significa cero. Cero adoración. Cero. Son muchos, hermanos, los motivos que pueden alejar tu corazón y el mío de Dios. Por eso pido en esta hora al Espíritu Santo de Dios que hoy nos redarguya, que corrija y que discipline nuestros corazones, pues necesitamos realmente un cambio para poder ver y caminar en el evangelio, como es el propósito y el plan de Jesús: llevarnos a Dios, llevarnos al Padre. ¿Cuántos dicen amén? El propósito de Dios es que podamos alcanzar la libertad completa para alabar a Dios con libertad en todo nuestro ser. Es por eso que es por eso que no debemos confiar tanto en nuestros impulsos, ni las cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer, porque ellas no revelan realmente las motivaciones de nuestro corazón. Escuche bien esto, yo puedo venir a la iglesia cada domingo y levantar las manos y alabar, ¿cierto que sí? Que todos lo podemos hacer. Y podemos mostrar a los demás que podemos alabar a Dios, levantar nuestras manos y alabar a Dios. Pero con todo y eso, y aunque haga todas esas cosas y finja alabar a Dios, pero no estoy amando a quien digo alabar. ¿Me entienden eso? Si no amo a quien alabo, eso tiene un nombre, hermanos. ¿Sabe cómo se llama? Hipocresía. Y algo peor, si me comporto así en las cosas santas, estoy tratando de engañar a Dios, y eso es una locura. Ese es un corazón sin el evangelio. Jeremías 17:9 dice algo impresionante. Y digo impresionante porque nosotros normalmente creemos y pensamos que el corazón es algo que podemos conocer.
Y queremos conocer el corazón de nuestros hijos, el corazón de nuestras esposas o esposos o familiares. Y estamos empeñados, incluso aseguramos que conocemos el corazón de los demás. Pero permítame mostrarle lo que dice Jeremías 17:9. Porque engañoso es el corazón más que cualquiera cosa, y perverso. ¿Cómo dice? Perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Se da cuenta? No conocemos nuestro propio corazón. ¿Cómo vamos a conocer el de otra persona? Pero hablando de nosotros, creo que al no conocer nuestro corazón, o el hecho de no conocer nuestro corazón, debería animarnos a permitir que el evangelio de Dios venga y lo cambie, por si acaso, por si de pronto tengo alguna cosita mala por allá adentro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguno necesita un pequeño cambio ahí? Creo que todos tenemos que confesar hoy delante de Dios que tenemos una inmensa necesidad de cambios internos en nuestra vida. Amén. Si yo pienso que puedo manejar las cosas desde mi punto de vista y desde mi corazón engañoso, y todavía no quiero aceptar el evangelio de Dios, en ese caso, hermanos, cuando yo me equivoco de esa manera, yo creo que lo primero que debo hacer es pedir perdón de forma urgente a Dios. Y algo lo voy a repetir: el plan de Jesús de llevarnos a Dios sigue vigente. Está disponible para ti desde hace más de 2000 años. Es más, desde antes de la fundación del mundo. Pero ahora, en tu caso y en el mío, ese plan sigue vivo. Sí, mi amado hermano, sigue vivo ese plan. Hay un plan de salvación que hace posible que Cristo te lleve al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Parece que hoy no me están entendiendo muy bien o no me estoy explicando bien. Es nuestro anhelo como iglesia que ustedes crezcan en el conocimiento del evangelio de Cristo. De verdad, se lo digo de todo corazón. Que ustedes crezcan en el conocimiento de Cristo, y esperamos ser ese testimonio para sus vidas. Y esperamos ser ese medio para que ustedes conozcan el evangelio de una manera en lo posible correcto. Queremos que ustedes estén libres de todo engaño y manipulación. Hay un punto que quiero tocar, de que nuestro hermano Daniel ya tocó un poco. Y quiero ser reiterativo en esto, porque estos tiempos son malos. Ya hablaré un poco de eso. Hay algo que está sucediendo a nivel del mundo, y es que ha aparecido un evangelio que no debería llamarse evangelio, porque evangelio significa buenas nuevas, ¿cierto? Pero un tal evangelio llamado de la prosperidad. Y eso está causando estragos en muchas partes. Nosotros en esta iglesia aplicamos la palabra a lo que tiene que ver con las ofrendas, a lo que tiene que ver con los diezmos y con el dinero que se recauda aquí. Mi hermano Daniel ha estado muy claro y muy conciso en este punto, ¿cierto? Él les ha hablado de que no es por obligación, que a nadie se le obliga aquí. Y queremos que en su corazón haya esa libertad. La palabra del Señor en 2 de Corintios 9, capítulo 7, dice: cada uno como propuso en su corazón, hablando de lo que va a dar, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Piensa en eso. El dador alegre es alguien que tiene gozo en su corazón, pero ese gozo está puesto por Dios. Si nosotros le obligamos a la gente a dar, ese gozo se va a ir y ya no será de parte de Dios el hecho de que usted dé con libertad. Ahora, lo decimos cada vez. Esta iglesia creemos y sentimos y sabemos que Dios la ha plantado. Por lo tanto, si Él lo ha hecho, Él la sostendrá.
Por eso la libertad en sus corazones de cómo actuar debe venir de Dios en todas las áreas. Amén. En todas las áreas. Todo debe hacerse con amor y pasión por Cristo. Si no es así y estamos jugando a la iglesita, las consecuencias van a llegar. Dios nos libre de jugar a la iglesita. Dios nos libre de querer buscar en ustedes reacciones que no provengan de una comunión con el evangelio, con la palabra de Dios, que es la que trae libertad. Y esa libertad de la palabra de Dios es la que nos hace verdaderamente libres. Amén. Cristo no jugó en la cruz para nada, hermanos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, dice la Escritura una vez más. El sacrificio de Cristo, escuche esto, hermano, demanda respuestas, pues todo lo que ha hecho por nosotros en la cruz fue para cumplir una misión, y una misión digna de alabanza, de adoración, una misión que Él cumple, que es digna de ser aclamada, de ser alabada. Y esa misión se la dio el Padre y fue llevarnos a nosotros a su misma presencia. Y para eso se entregó a sí mismo. No estimó el ser igual a Dios, ya se lo dije. Para eso derramó hasta la última gota de su sangre y luego ha dejado escrita esta palabra para que el carácter suyo, que está plasmado también en esta palabra, sea nuestra guía de vida. La palabra trae libertad y el Espíritu quiere cambiar o poner en tu mente esa libertad. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es un cuento de abuelita. El Evangelio no es reunirnos a pasarla bien porque nos conocemos o nos estimamos o porque tenemos agrado de los chistes del uno y del otro. No, mis amados hermanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Gloria a Dios. Él quiere influenciar nuestra vida y carácter en todas las áreas. Este es un tiempo muy malo, como les decía hace un momento. La palabra del Señor nos habla de hombres amadores de sí mismos, hombres ávaros. Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 2 al 4, permítame se lo leo. Recuerdo hace un tiempo, les cuento una cortísima anécdota de esto. Recuerdo hace un tiempo que le leí estos versículos a una persona y me dijo, ¿los conoce esos que no creen en nada? ¿Qué? Eso no dice verdad, ¿verdad dice ahí? ¿Verdad dice ahí eso? Porque eso es lo que sucede ahora. Justamente eso es la verdad. Es vigente la palabra de Dios. Porque dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Si usted pone esa lista hoy en un periódico, la gente va a decir, uy, por fin alguien está escribiendo esta sociedad. Esto es lo que estamos viviendo y no podemos negarlo. Pero eso es el mundo. Dios quiere hacer separación entre el mundo y nosotros. Dios quiere actuar en nuestras vidas. Hoy tenemos, mis amados hermanos, a grandes rasgos algo claro: la diferencia entre lo que Dios planea y lo que nosotros planeamos. Dios planea llevarte a la misma presencia del Padre y nosotros no se lo ponemos fácil, ¿sabe? La Biblia dice lo siguiente. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sabían eso? Ok. Creo que en las últimas predicaciones y durante mucho tiempo es recurrente que se me escuche decir
que esto o aquello es vergonzoso delante de Dios. Mira, hermano, si Cristo quiere presentarte a ti delante del Padre, ¿qué le causaremos a Él? Pregúntese si su actuar diario, si su comportamiento diario está de acuerdo a lo que el Evangelio dice. Porque si Cristo nos quiere presentar delante del Padre, la pregunta es: ¿le causaremos honra o le causaremos vergüenza? Yo quiero decirte en el nombre del Señor que debemos someternos al plan de Cristo, que recibas la palabra de Dios como lo que es, la palabra de Dios. Amén. Que no, por favor, no contristes al Espíritu, no cierres tu corazón a la palabra, no eches en saco roto el Evangelio que ha costado tantas vidas. No menosprecies la palabra de Dios que hoy te dice que debes rendirte a este Evangelio. No menosprecies a Cristo que tiene el deseo de llevarte a la misma presencia del Padre. Sería importante que hoy nosotros nos detengamos un momento, que hagamos un alto en el camino. A veces tenemos mucha prisa de escuchar el mensaje más hermoso. Tenemos a veces prisa de escuchar un mensaje que me haga a mí vibrar. Tal vez no sea este el mensaje que usted quería. Tal vez no sea este el mensaje que más le agrada a usted. Pero quiero decirle con toda honestidad, en el nombre del Señor Jesucristo, que este es el mensaje que usted necesita. Entonces, hoy te animo a rendirte al Evangelio de Cristo. Hoy te animo a que pienses en lo que te detiene para llegar a Dios de la mano de Cristo y su santo Evangelio. Tú sabes, hermano amado, tú sabes cuánto debe cambiar tu carácter. También sabes si no estás siendo leal en tu diario vivir, si la amargura domina tu vida. Yo te aconsejo que te arrepientas, porque saldrá muy cara la cuenta. Porque si estamos viviendo en tibieza, la palabra de Dios dice claramente que todo tibio será vomitado de la boca del Señor. ¿Han escuchado eso? Ok. ¿Sabe? Eso es uno de los versículos más terribles que hay en la Biblia. ¿Usted se imagina que nosotros lleguemos a la presencia de Dios después de vivir 40, 50, 100 o 300 o 700 años en la iglesia? ¿Tibios? Necesitamos que el Evangelio penetre todas esas fortalezas que tenemos metidas aquí. Necesitamos que el Evangelio pueda permear todo nuestro carácter, que el Evangelio penetre lo profundo de nuestro ser, todo nuestro ser, para que con alma, cuerpo y espíritu adoremos y busquemos la presencia de Dios. Necesitamos que el Evangelio sea real hoy para nuestras vidas. No podemos seguir pensando que el Evangelio es algo que yo hago o dejo de hacer simple y llanamente basado en mis circunstancias. El Evangelio es real, y el que no lo crea que es real, la condenación por estas cosas es ser vomitado de parte de Dios. Necesitamos realmente un despertar a lo que la palabra de Dios dice: más palabra y menos pensamiento propio. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe en todo lo que son decisiones en mi vida. Amén. Versículo 18 en la parte B dice: siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Oh, gloria a Dios. Esta es la parte que a veces nos gusta más. Dios quiere hacer cosas por mí, y todos dicen amén. Y se levantan y gritan: oh, Dios me va a resucitar. Claro que Dios lo va a hacer, pero solamente si el Evangelio está presente en tu vida. Y el Evangelio no es solamente asistir a la iglesia. El Evangelio no es solamente
conocer Juan 3:16. El evangelio es un cambio interno que se ve allá afuera. El evangelio son respuestas a Dios. Amén. Cristo vivificará también nuestros cuerpos. Por favor, Romanos 8:11. Me acompañan ahí. El plan de Jesús es llevarnos al Padre. Dice la escritura en Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, aquí hay una coma. Vamos a parar. ¿Qué les parece si paramos aquí o hacemos una paradita para tomar algo? Miren la primera letra, I, y la segunda sílaba, sí. Hay una condicionante. ¿Pueden ver eso? Y sí. Y si lo haces, y si no lo haces, así le decimos a nuestros hijos, ¿cierto? Y si te portas bien. Entonces, y sí, si es verdad que el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y si es verdad que el evangelio ha entrado en tu vida, entonces el Espíritu Santo mora en ti. Amén. Entonces, si el Espíritu Santo mora en ti, Él quien fue que levantó de los muertos a Cristo Jesús, Él vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? Por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Que mora en vosotros. Esa es otra pregunta. ¿Mora el Espíritu de Dios en tu vida o solamente eres un simpatizante del evangelio? ¿Qué es lo que es tu vida y la mía? Amado hermano, la resurrección con Cristo es el destino para todo aquel que recibe el evangelio como lo que es resurrección en ese día. El evangelio es resurrección y vida eterna. Es el resultado de permitir que el evangelio entre en tu mente, en tu corazón y en toda tu vida. Resurrección y vida eterna es el fruto de hoy entregar tu vida a Cristo. Resurrección y vida eterna es el cumplimiento del plan de Cristo, de llevarte a la presencia del Padre. Resurrección y vida eterna es el fruto de la aflicción de Cristo. ¿Entendemos eso? Por favor, rápidamente vamos a Isaías 53:10. Dice aquí, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Leamos también el 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Leamos hasta ahí. Con todo eso, ese es el precio que tuvo que pagar Dios, enviar a su Hijo y someterlo a todo el padecimiento que, si usted quiere, puede estudiarlo ahí en Isaías 53. Ahí dice cómo Él fue llevado como oveja al matadero, cómo fue quebrantado, cómo le pusieron una corona de espinas, cómo lo maltrataron, cómo lo castigaron, cómo lo crucificaron, cómo atravesaron su cuerpo con una lanza en su costado, cómo lo escupieron, cómo lo abofetearon. Todo eso, con todo eso Dios quebrantó a su Hijo para que el plan fuera posible, para que Cristo muriera. Pero el versículo 11 nos dice lo que Él logró. ¿Sabe qué logró? Él ve el fruto de su aflicción, y el fruto de su aflicción son hombres
mujeres y niños, por miles y por millares, que han permitido o que permitieron en su vida que el evangelio les cambiara su corazón, su mente y todo su ser. Ustedes y yo estamos llamados a eso, a permitir que el evangelio cambie nuestras vidas. Querramos o no querramos, tendremos una cita celestial. Y yo quiero decirle en el nombre de Jesús: recibe el evangelio. Ese es el destino, hermanos. La resurrección. Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. Aplaude si vas a aplaudir, dáselo a Dios. Dale un aplauso al Señor. Él merece toda gloria. Amén. Si alguien no aplaude porque cree que es para mí, tranquilo, no me lo voy a creer. Cuando el diablo me dice eso, le digo: diablo, el Señor te reprenda, porque yo sé que no merezco la gloria. Solamente Él merece la gloria. Solamente Él merece honor y alabanza. El protagonista de esta historia se llama aleluya. Entonces, mis amados hermanos, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Voy a repetir esto: ese es el destino para todo aquel que recibe el evangelio como lo que es resurrección en ese día. Pero hoy, hermanos, también podemos recibir esto y debemos ser resucitados ¿de qué? De obras muertas. Ahora que el evangelio comience a trabajar desde ya. Esa es la meta, pero el evangelio puede trabajar desde este momento en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿De qué obras muertas? ¿A qué obras muertas me refiero? Me refiero a toda ingratitud. Me refiero a todo deseo carnal, a todo odio, a toda ira. Me refiero a esa soledad que tal vez estás viviendo. Me refiero a esa tristeza, al remordimiento, a la vergüenza, a la violencia, a la hipocresía, a la amargura, a la falsedad. Todas esas cosas pueden ser cambiadas ahora en tu vida si permites que el evangelio comience a obrar. Abre tu corazón, te lo digo en el nombre de Jesús, porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Amén. Clama a Dios y pídele que el evangelio se apodere de ti, hermano. ¿Cuántos quieren hacer eso? ¿Cuántos quieren abrir su corazón al evangelio de verdad? ¿Cuántos quieren dejar la pereza y pueden tomar 10 minutos de su tiempo? Yo quiero, ojalá que cayeran en la trampa. ¿Sabe cuál es la trampa? Hay trampas hermosas que el Espíritu Santo nos pone. Voy a leer un versículo, a veces digo aquí, pero el Señor nos toma y comienza a hablarnos y nos quedamos pegados a esta palabra. Oh, que tuviéramos pasión por esta palabra que nos hace libres. Que tuviéramos pasión por este evangelio. Que pudiéramos vibrar en nuestro interior por solamente escuchar el nombre de nuestro Señor. Que pudiéramos tener hambre de su presencia. Que pudiéramos tener y valorar este evangelio como lo que realmente es: vida eterna y resurrección en el último día. ¿Cuántos quieren pedirle al Señor? ¿Cuántos quieren orar conmigo y decirle: Señor, necesito este evangelio que se apodere de mí, que cambie mi vida, que arranque de mi vida todo obstáculo, que arranque de mi corazón todos esos momentos tristes, todos esos momentos vergonzosos de mi vida? Señor, cambia en mi vida estas cosas. Trae a mi corazón, a mi mente, a mi ser un nuevo pensar, un nuevo nacimiento, algo que realmente traiga gozo a mi diario vivir. Nuestra esperanza, mis amados hermanos, ahí está puesta a veces en los hombres. Nuestra esperanza a veces está puesta en las cosas materiales. Nuestra esperanza a veces está puesta en lo inteligentes que somos. Pero delante de Dios, mi amado, ¿quién eres tú para altercar con Él? Hace poco tuve una llamada de una mujer y no podía parar de llorar. Y me dijo:
Yo vine a este país muy joven, como una niña. Tenía 13 años. Y rápidamente me integré y comencé a estudiar y alcancé muchas cosas, me dice. Y hice muchas cosas que hoy no me dejan vivir. Pues resulta que ahora, que por fin encuentro un hombre que dice que es cristiano y quiere tener una relación conmigo, yo no puedo decirle la verdad, porque él se quiere casar conmigo. Yo no sabía qué decir. Me dijo, por causa de todos mis abortos, estoy estéril. No me atrevo a decirle a él eso. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede sanar ese corazón. Dios puede incluso darle un hijo. ¿Cuántos saben que la historia nos habla de hijos que han nacido bíblicamente? Y conocemos de personas que han sido, mujeres que han llegado a ser embarazadas después de algo imposible para el hombre. Lo más importante es que hoy entregues toda carga. Lo más importante es que no importa cuál sea la condición o la situación que tú estés viviendo, confíes en esta palabra. ¿Sabes por qué? Porque quien te hace el llamamiento, el mismo Señor Jesús, Él es digno y Él es confiable. ¿Cuántos confían en Él?